W Radio comienza este especial de elecciones regionales 2023. Recorreremos candidato a candidato conociendo todos sus puntos programáticos. Hoy arrancamos en la estación de Transmilenio El Tiempo Maloca. ¿Por qué? Invitamos al candidato del nuevo liberalismo, Carlos Fernando Galán, a acompañarnos en un recorrido y hablar de la ciudad, que es lo que quieren escuchar los bogotanos. Candidato, gracias por estar con nosotros y por medírsele a este reto, que es un poco raro, pero la gente también nos quiere ver en la calle, hablando con ellos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad, un saludo a todos los oyentes y sin lugar a dudas, la ciudadanía está esperando que la alcaldía esté en el territorio. Mientras hacemos la fila, hablemos de uno de los temas más importantes para la movilidad en Bogotá, y es cómo se va a resolver ese déficit que tiene el sistema. ¿Ya ha conocido esta propuesta de que sea el pasaje a 0 pesos? ¿Eso es viable o es populismo? Pues mire, el déficit o la diferencia que hay entre las validaciones que se hacen con esta tarjeta y el costo de la operación del sistema es de 2.9 billones de pesos. Ese déficit ha crecido particularmente en los últimos 4 años de manera significativa. Y parte de eso también se está viendo afectado por cuenta de los colados. 30% se calcula que se están colando en el troncal y 50% en el SITP. Entonces ahí hay que enfrentar eso. Yo creo que es viable, primero, estabilizar la tarifa, luego con recursos adicionales y fuentes alternativas. Yo soy autor de un acuerdo del distrito que obliga a generar una política pública que busque llegar a tarifa cero, pero eso es cuestión de varios años. Calculamos por lo menos 10 años para llegar allá, pero hay que implementarla. Uno de los temas más importantes en cuestión del sistema masivo es la seguridad. Y puntualmente me gustaría que habláramos de las mujeres, porque son ellas las que más se sienten vulneradas. ¿Cómo se les va a asegurar o cómo les vamos a dar la tranquilidad para que ellas puedan tomar el sistema de transporte masivo sin tener miedo? Mire, sin lugar a dudas, se han bajado las mujeres del sistema de transporte porque se sienten en permanente estado de riesgo obviamente de hurtos que lo sufren muchas personas, de agresión, y eso es constante en el sistema de transporte. Inclusive hay un estudio que sacaron los medios hace unas semanas donde hablan de, ¿cómo están? Buenas tardes, donde hablan básicamente de que las mujeres decidieron no ponerse minifalda en la ciudad y en el sistema de transporte por cuenta del miedo que eso significa, que puede implicar eventualmente que las agredan. Entonces, los buses de Transmilenio, apenas el 40% tienen cámaras. En las estaciones, en la mayoría no hay cámaras. Entonces, vamos a instalar cámaras, pero que no sean para grabar una situación que después pueda ser judicializada, sino para tener la capacidad de reaccionar de inmediato. Esa es la clave, que en el bus de Transmilenio, si ocurre eventualmente, gracias a esa cámara y al software que tiene, una detección de una situación anómala, una persona que manifiesta que la están agrediendo, que haya una reacción inmediata para que haya capacidad en la siguiente estación o en las siguientes estaciones de reaccionar y llegarle al bus y garantizar que protegemos y que esa mujer se siente segura porque va a haber una reacción de la autoridad. Hoy no se siente así. Uno de los problemas más importantes que tiene hoy Bogotá, las basuras. Hace poco se presentó un plan donde se van a fortalecer algunas zonas de la ciudad, especialmente las que tienen comercio, para que hayan más momentos de recolección durante el día. ¿Es suficiente? ¿Qué más hay que hacer? Y además, la UAS viene con varios casos de corrupción atrás, varios escándalos. ¿Cómo se va a solventar esa crisis? Pues mire, hoy tenemos un problema en parte porque la administración se quedó dormida. Hay que ejercer control y vigilancia a los operadores. No se está ejerciendo ese control. Hay que ejercer control y vigilancia. No están cumpliendo el contrato y no ha habido sanciones a los operadores. Eso es absurdo, no tiene sentido. Y vemos y lo sentimos en la ciudad en todas partes. Hay 700 puntos críticos donde se han dejado basuras y escombros. Eso no puede permitirse en Bogotá. Entonces, ahí ha fallado esta administración. Eso hace parte de la falta de gerencia y de autoridad que tiene que ejercer la administración. Tiene que ejercer la administración. Ahora, tenemos una oportunidad en los próximos 2 años y es que en mi gobierno vamos a diseñar el nuevo esquema de aseo y también todo el manejo de residuos, porque el tema del relleno sanitario también se va a definir en el nuevo gobierno. Entonces ahí vamos a trabajar para cambiar, primero, tener mejores herramientas, cumplir la vigilancia y control, y tercero, un componente que es importantísimo en cómo diseñamos políticas de reutilización, de reciclaje más efectivas y cómo logramos que la ciudadanía se monte en ese tren que requerimos de reutilización, de reciclaje.
Porque esto también es un elemento que me gusta mencionar en todos los aspectos, y es que en muchos temas necesitamos que el gobierno actúe, que cumpla, que ejerza su autoridad, pero necesitamos convocar a los ciudadanos para que también cumplan su labor y apoyen, digamos. No sirve de nada una buena política pública si el ciudadano no está colaborando, separando en la fuente. Entonces hay que trabajar combinando los dos factores. Hablemos ahora de seguridad, pero de la inseguridad que causa terror en Bogotá, y es la de las bandas criminales, el Tren de Aragua, los paisas, los maracuchos. ¿Cómo se va a combatir la inseguridad? Pues mire, lo primero que yo he dicho es que hay que cambiar el enfoque. Ese enfoque dedicado solamente a perseguir un actor de la cadena delincuencial no ataca a esas bandas criminales que operan. Ya la Defensoría del Pueblo ha manifestado, ha generado alertas sobre la presencia de algunos grupos como los que usted menciona. También las disidencias de las FARC, el Frente 33, se habla de las milicias del ELN, obviamente de bandas locales, los Pascuales, los Ganchos, los Paisas, entre otros. Entonces eso requiere de una política de investigación criminal, de inteligencia para enfrentarlos. Esos mercados que hay de actividades ilegales, de extorsión, de tráfico de drogas, de autopartes robadas, de celulares robados, están conectados con esas organizaciones. Muchas veces tienen inclusive controles territoriales y mandan y han crecido en su influencia en los últimos años en Bogotá. Entonces eso no puede ser enfrentado simplemente con presencia en la calle, que es importante obviamente, pero no es suficiente, lejos de ahí. Eso tiene que ser enfrentado con capacidad investigativa, de inteligencia, que permita desarticular todas esas bandas, identificar todos los actores de la banda y judicializarlos. Entonces la apuesta mía va a ser esa, un enfrentamiento contundente contra esas bandas. Vamos a recuperar el territorio que se ha perdido y trabajar para que no haya zona vedada para la seguridad en Bogotá y para las Fuerzas Armadas. Candidato, ahora que ya estamos cerrando, hablemos de política. En una eventual segunda vuelta, ¿qué apoyos espera recibir? Pues mire, las encuestas hasta ahora indican que la segunda vuelta sí va a haber. Nosotros estamos liderando, sabemos que falta mucho tiempo para tener el resultado y tenemos que trabajar mucho, el doble. Tenemos que trabajar mucho, el doble. ¿Cómo está? Buenas. Yo estoy conociendo a los demás candidatos, ya los hemos visto en varios, 3 debates más o menos. Hay coincidencias. Creo que hay candidatos con los que podría trabajar sin lugar a dudas en una segunda vuelta y espero pues que eso se vaya confirmando a lo largo de los próximos debates. Yo he visto coincidencias en algunos temas, por ejemplo, le menciono como Juan Daniel Oviedo, parece interesante algunas cosas que él ha planteado. En algunos casos, aunque he tenido diferencias también, he coincidido en temas con el doctor Jorge Enrique Robledo. Entonces yo creo que vamos a esperar cómo evoluciona la campaña, pero estoy seguro que se va a poder configurar digamos, un grupo o una alianza mayoritaria que lidera Bogotá y la saque de la situación en la que está. Cuando hablamos de Carlos Fernando Galán, muchas de las personas en la calle, pero también algunas personas dentro de la política nos dicen, no, es que Galán es el candidato de Peñalosa, no, que Galán es el candidato de Claudia López. ¿Existe algo de cierto en eso? ¿Han existido reuniones con alguno de ellos dos? Pues mire, yo he oído que me han acusado de ser el candidato de una cantidad de gente. Es como que tienen la figura de que yo he logrado poner de acuerdo a gente muy diferente y que piensa distinto porque consideran supuestamente que yo represento la mejor opción para Bogotá. Mire, yo primero quiero decirles que yo tengo la capacidad de reconocer aciertos que ha habido. Aciertos que ha tenido Claudia López, aciertos que ha tenido Peñalosa, que ha tenido Petro, que ha tenido Lucho Garzón, Jaime Castro. No tengo ningún problema y creo que la ciudad necesita tener la capacidad de reconocer esos aciertos para avanzar. Porque parte del problema que tenemos en Bogotá es que cada vez que llega un alcalde quiere echar para atrás lo del anterior, frenar cosas que venían bien, y eso es un error. Hay que corregir lo que va mal, pero lo que va bien, echarlo para adelante. Antanas Mocus decía, hay que saber criar hijos ajenos, así era la figura que él planteaba, básicamente. Entonces él creo que nos dio una enseñanza muy importante que tenemos que recoger en este momento y entender que recuperar, reforzar aquellas cosas que van bien será clave. Si eso me lleva a mí a que crean que es que soy el candidato de tal o de tal otro, pues allá ellos. Yo soy candidato a la ciudadanía. Yo aquí no le respondo a ningún líder político, sino le respondo a los ciudadanos que son los que me van a poner en la alcaldía y siempre tendré claro que el jefe mío va a ser la ciudadanía. Bueno, por último,
y agradeciéndole su tiempo porque hace un ejercicio interesante, la gente lo ha visto, muchas personas lo han saludado y le han dado ese guiño del voto, y ¿ya tiene pensado algún nombre para el gabinete? Pues sí, tengo algunos pensados, no quiero soltar muchos nombres, pero me gustaría que María Isabel Nieto, por ejemplo, que tiene una gran experiencia, que fue concejal de Bogotá, me ayude en el equipo de gobierno. Candidato, muchas gracias por estar con nosotros en W Radio y bueno, éxitos en la campaña. Muchas gracias, espero estar con ustedes nuevamente pronto. Bueno, pues estaremos uno a uno, candidato por candidato, conociendo las propuestas y contándole a los bogotanos todos los detalles de estas elecciones regionales 2023. Yo soy Juan Felipe Rodríguez para W Radio Digital.